El polvo se levantaba en gruesas nubes mientras Zoe Campbell permanecía de pie al borde del corral de subastas del territorio de Oklahoma, levantando una mano áspera y curtida para cubrirse del sol implacable de junio. Era 1903, y el pequeño pueblo de Guthrie hervía de vida, rancheros, granjeros y oportunistas, todos buscando hacerse de una fortuna en lo que la gente llamaba la frontera. Zoe se limpió el sudor de la frente con un pañuelo que ya había visto mejores días. A sus 32 años, llevaba 3 años manejando sola el rancho que había heredado de su difunto esposo. El rancho no era gran cosa, apenas 60 acres de tierra cerca de Oklahoma. Pero era suyo. Y no estaba dispuesta a dejar que se viniera abajo. Lote 27, gritó el subastador, su voz atravesando el bullicio. Fino semental de trabajo, 8 años, domado para silla y arado, fuerte como un buey y el doble de listo. Zoe enderezó la espalda. Ese era. Había pasado semanas ahorrando cada centavo, vendiendo huevos extra, intercambiando conservas, incluso empeñando el prendedor de plata que había sido de su madre. Necesitaba un caballo fuerte para reemplazar al viejo Trueno, que se había quedado cojo el mes pasado. Sin un buen caballo de trabajo, no podría arar las 40 acres del fondo a tiempo para sembrar trigo de otoño. Sin trigo, no tendría nada que vender en invierno. Sin dinero, perdería el rancho. Las matemáticas de la supervivencia eran simples y despiadadas. El caballo fue llevado al ruedo. Un magnífico semental alazán, con un pelaje brillante y hombros poderosos. El corazón de Zoe dio un brinco. Justo lo que necesitaba. Fuerte, sano, en la edad ideal para trabajar. Comenzamos la puja en $20, anunció el subastador. La mano de Zoe se alzó de inmediato. $20, la mitad exacta de su presupuesto. Podía llegar a 40 si era absolutamente necesario, pero esperaba guardar algo para comprar forraje de invierno. $20 para la dama del fondo. ¿Quién da 25? Un ranchero llamado Edgar Thorne levantó su mano. Zoe lo conocía de reputación, rico, despiadado, siempre buscando expandir su imperio. 25 para el señor Thorne. ¿30? Zoe volvió a levantar la mano, la mandíbula firme de determinación. La puja siguió subiendo. 35. 40. Las palmas de Zoe sudaban. 40 era su límite absoluto. 45, dijo Thorne, sin siquiera levantar la mano. El corazón de Zoe se hundió. No podía ir más alto. El subastador la miró, una ceja levantada en señal de pregunta. Zoe negó con la cabeza, derrotada. Vendido al señor Thorne por $45. Zoe se dio la vuelta, parpadeando para contener lágrimas de pura frustración. Había estado tan segura, tan preparada. ¿Y ahora qué? Lote 28, continuó el subastador. Otro buen animal, gente. Semental de 7 años. Buen temperamento. Zoe apenas prestó atención mientras llevaban al ruedo a un caballo más pequeño. Nada que ver con el alazán anterior. Un tordillo jaspeado, con el lomo algo hundido y una figura sin gracia alguna. No era feo, pero tampoco destacaba. Un caballo de trabajo para alguien con pocas necesidades y poco dinero. Comenzamos en $15. Zoe ni siquiera miraba. Estaba haciendo cálculos mentales, rogando encontrar la forma de conseguir más dinero, tal vez regresar a la subasta del próximo mes, pero las subastas en Guthrie eran solo una vez al mes, y ella no tenía tiempo. ¿15? ¿20? ¿20? ¿Alguien? El público estaba casi en silencio. El tordillo no llamaba la atención. La mayoría había venido por animales más grandes y vistosos. 15 a la 1, a las 2. 40. La cabeza de Zoe se levantó de golpe. ¿$40? ¿Por ese caballo simple y gris? Era absurdo. Miró alrededor, confundida. El subastador la estaba mirando directamente a ella, mazo en alto. 40 para la señora Campbell. La sangre de Zoe se heló. Su mano. Miró su propia mano, horrorizada. En algún momento, mientras hacía cálculos, debió levantarla, quizá para espantar una mosca o ajustar su sombrero. Y el subastador tomó eso como una puja. No, espere, yo no quise, intentó decir, pero su voz quedó ahogada bajo el golpe seco del mazo. Vendido a la señora Campbell por $40. No, no entiende, exclamó Zoe, empujando entre la multitud hacia la plataforma. Yo no quise pujar. Mi mano solo. El subastador, Virgil Watkins, un hombre regordete, la miró con una mezcla de compasión e inamovible firmeza. Lo siento, señora Campbell.
Señora Campbell, dijo el subastador, una oferta es una oferta. Usted levantó la mano clarito, y nadie la superó. La venta es definitiva. Pero yo estaba pujando por el semental alazán, alegó Zoe, desesperada. Jamás pagaría $40 por ese. Señaló con impotencia al tordillo que estaban sacando del ruedo. Ni siquiera necesito un caballo de ese tamaño. Watkins bajó de su plataforma, suspirando, y suavizó la voz. Mire, Zoe, sé que esto está difícil, pero aquí tenemos reglas. Si dejamos que la gente se retracte de sus ofertas nomás porque sí, esto se convierte en un desastre. Usted pujó, y la oferta fue aceptada. Ahora, le diré algo. Como es usted, y sé que está en un aprieto, le daré hasta el final del día para pagar. Es lo mejor que puedo hacer. Zoe sintió el peso de todas las miradas del corral de subasta sobre ella. La cara le ardía de humillación y de rabia. Rabia contra sí misma, contra la situación, contra un mundo que parecía empeñado en quebrarla. Está bien, dijo entre dientes. Pagaré. Sacó el dinero de su pequeña bolsa de cuero, cada billete cayendo como un cuchillo sobre sus planes, sus esperanzas, su futuro. $40. La misma cantidad que estaba dispuesta a pagar por un semental de trabajo de verdad, ahora perdida en un tordillo mediocre que no quería y que no le servía. El peón de la subasta llevó al caballo gris hacia ella. Zoe tomó la cuerda con los dedos entumecidos. De cerca, el caballo lucía aún menos impresionante. Tenía ojos amables, eso sí podía concederle. Y no parecía nervioso, pero su cuerpo no era el de un caballo de labor. Patas demasiado finas, pecho demasiado estrecho. Jamás podría jalar un arado en la dura tierra de Oklahoma. Vamos, pues, murmuró Zoe, iniciando el largo camino de regreso. Había llegado montada en su yegua vieja, Clover, planeando guiar al semental nuevo. Pero ahora Clover cargaba la silla y las alforjas, mientras Zoe caminaba, arrastrando tras ella aquel tordillo inútil que acababa de costarle todo. El caballo la siguió dócilmente, sin tirar de la cuerda ni quedarse atrás. Su paso era parejo, tranquilo, y parecía no afectarle el calor de la tarde. Probablemente lo único para lo que sirves, dijo Zoe con amargura, es para caminar. Las 5 millas de regreso al rancho le dieron tiempo de sobra para ahogarse en su error. ¿Cómo había sido tan descuidada? ¿Tan tonta? Esto era exactamente lo que el hermano de su difunto esposo, Walter, había predicho cuando intentó quedarse con el rancho después del funeral. Mira, Zoe, sin ofender, pero esto del rancho no es trabajo de mujeres, le había dicho, fumando su puro. Vas a echar a perder todo en menos de un año. Mejor déjame hacerme cargo, antes de que arruines lo que mi hermano construyó. Ella lo había echado a patadas, por supuesto. El rancho estaba a su nombre, legalmente, y lo administraría sola o moriría intentándolo. Pero ahora, 3 años después, con un caballo inútil comiéndose sus últimos ahorros, sin forma de arar sus campos. Quizá Walter tenía razón. El pensamiento la hizo retorcerse por dentro, una mezcla de rabia y vergüenza. Cuando finalmente llegó al rancho, el sol se desvanecía en tonos ámbar y dorado. La pequeña casa estaba gastada, pero aún firme, el granero necesitaba pintura, el gallinero estaba parchado con lo que había podido encontrar. No era mucho, pero había sido su hogar por 8 años. Llevó al tordillo al granero, le dio agua y un poco de heno. Él empezó a comer de inmediato, tranquilo, como si nada en el mundo estuviera mal. Disfrútalo, gruñó Zoe. Ese heno es caro. Y más vale que encuentres la forma de ganarte tu lugar. Durante los días siguientes, Zoe intentó hacer lo mejor posible con su desastrosa compra. Lo llamó Silver, porque bajo cierta luz su pelaje gris parecía plata. No porque quisiera encariñarse, pensaba venderlo en cuanto encontrara a alguien dispuesto a ignorar sus defectos. Intentó engancharlo a su viejo arado, el que Trueno había jalado durante años. Silver dio un brinco, no por terquedad, sino porque claramente no tenía idea de lo que se esperaba de él. Sí, estaba domado para silla, pero arar la tierra era otra cosa. Perfecto, refunfuñó Zoe, desenganchándolo. Simplemente perfecto. Pero empezó a notar algo extraño. Cada vez que Zoe hacía un movimiento brusco, las orejas de Silver se levantaban con una atención casi intensa. Y mientras ella hacía sus labores diarias, revisar la cerca, checar el pequeño hato de ganado, mover pacas, el caballo la observaba, con una inteligencia casi inquietante. Al 4.º día, Zoe decidió ensillarlo. Solo para ver si tenía alguna habilidad que pudiera servirle. Que pudiera hacerlo valioso para venderlo.
Pero en el momento en que Zoe se montó en la silla, todo cambió. Silver se transformó. Su paso, antes común, se volvió extraordinario. Se movía con una fluidez y una respuesta tan perfecta que le robaron el aliento a Zoe. La presión más ligera de sus piernas, el movimiento más pequeño de su peso, y Silver respondía al instante, como si leyera su mente. Zoe lo llevó a revisar la cerca del potrero norte, una tarea que normalmente le tomaba más de una hora con Clover. Silver cubrió la distancia en la mitad del tiempo, su trote suave devorando el terreno como si nada. Pero lo que realmente la dejó helada sucedió cuando llegaron a la sección dañada de la cerca. Zoe desmontó para inspeccionar las tablas rotas. Mientras trabajaba, 3 de sus reses se acercaron lentamente y empezaron a dirigirse directo hacia la abertura. Antes de que Zoe pudiera siquiera moverse para detenerlas, Silver hizo algo increíble. Sin una sola orden, sin una señal. Se colocó entre las vacas y la abertura. Se movió con una precisión sutil, casi instintiva, acomodando su cuerpo, dando pequeños pasos a la izquierda y a la derecha, guiando al ganado con una maestría silenciosa, hasta que las vacas se dieron la vuelta y regresaron al centro del potrero. Zoe se quedó paralizada, martillo en mano, mirando a su caballo. ¿Pero qué diablos? Esa misma tarde, Zoe montó a Silver y cabalgó directamente al corral de subastas. Encontró a Virgil Watkins cerrando su oficina. Virgil, necesito preguntarte sobre ese semental gris que compré. Watkins levantó la vista, sorprendido. ¿Problemas con él? Al contrario, dijo Zoe, aún con incredulidad. ¿De dónde salió? ¿Quién lo consignó? Watkins abrió su libro de registros y recorrió las líneas con el dedo. Ah, aquí está. Bueno, caray, eso sí que es interesante. ¿Qué cosa? Viene del rancho Redfield, al norte, cerca de Panca City. Una de las operaciones ganaderas más grandes del territorio. ¿Por qué venderían un caballo en una subasta tan pequeña como la nuestra? Algo hizo clic en la mente de Zoe. El rancho Redfield. Había escuchado de ellos. Eran famosos por criar y entrenar cutting horses, caballos especializados en separar reses del hato. Caballos que valían una fortuna. Caballos que se vendían en cientos de dólares a rancheros adinerados. Virgil, ¿no crees que esté tordillo? Watkins negó con la cabeza. No, imposible. Si fuera un caballo de corte entrenado, lo habrían vendido en privado por 5 veces lo que pagaste. Debe ser un caballo de rancho que ya no necesitaban. Pero Zoe no estaba convencida. Esa noche no pudo dormir. Seguía pensando en la forma en que Silver se movía, en ese instinto natural para trabajar ganado. Al amanecer, decidió comprobarlo. Ensilló a Silver antes de que saliera el sol y lo llevó hacia el pequeño hato de 15 reses que pastaban en su terreno. Tomó aire y apuntó a una vaca en particular, una manchada, intentando separarla del grupo. Lo que ocurrió a continuación fue pura magia. Silver parecía leer cada intención de la vaca antes de que ella la ejecutara. Cuando la vaca se lanzó a la izquierda, Silver ya estaba allí. Cuando quiso escapar hacia la derecha, él la bloqueó con facilidad. En cuestión de minutos, ya la habían separado y llevado a un rincón del potrero, con apenas unos movimientos de Zoe. Unas lágrimas se agolparon en los ojos de Zoe. Sin querer, había comprado un cutting horse completamente entrenado, un animal que valía una pequeña fortuna, por apenas $40. Con las habilidades de Silver reveladas, todo cambió para Zoe. Ya no necesitaba un caballo de arar, podía rentar uno a su vecino para la temporada. Porque ahora tenía algo muchísimo más valioso. Y la noticia corrió rápido por toda la comunidad del territorio de Oklahoma. Zoe Campbell, la mujer que por accidente había adquirido un caballo de corte, comenzó a recibir visitas y propuestas de trabajo. El primero en llegar fue el reverendo Dalton, el ministro metodista que también tenía un pequeño hato para mantener a su familia. Señora Campbell, le dijo, escuché sobre su caballo. Estoy batallando para separar mi ganado para la venta. ¿Consideraría rentarlo? Puedo pagarle $5 por un día de trabajo. $5. Más de lo que ganaba en un mes vendiendo huevos. Con gusto, reverendo. Y gracias a Silver, lo que normalmente le tomaba al reverendo y a 2 peones una semana entera de trabajo peligroso y agotador, quedó resuelto en un solo día. El ganado separado, las reses para venta listas, la enferma aislada. Una eficiencia que nadie había visto. Tratamiento. Todo se logró con una eficiencia y una precisión impresionantes. El reverendo quedó tan sorprendido que se lo contó a todos los que conocía. Después vino Francis O'Brien, dueño del establo del pueblo.
Luego Ann y Robert Fletcher, propietarios del rancho más grande al sur del poblado. Después los Johnson, los Baker, los Quintana. Uno tras otro, rancheros que necesitaban trabajar ganado comenzaron a llegar con Zoe. Y Silver nunca falló. Para finales del verano, Zoe había ganado más dinero alquilando los servicios de Silver que en los 2 años completos anteriores dedicados al rancho. Pero no se trataba solo del dinero. Trabajando con Silver, Zoe descubrió una habilidad que nunca imaginó poseer. Aprendió a leer al ganado, a anticipar sus movimientos, a trabajar en perfecta armonía con su caballo. Se encontró convirtiéndose en algo que jamás pensó. Una auténtica experta en manejo de ganado. Una tarde, a fines de agosto, Edgar Thorne, el mismo hombre que le había arrebatado el semental alazán, apareció en su rancho. Señora Campbell, saludó, tocándose el sombrero. Su expresión era una mezcla de respeto a regañadientes y una envidia mal disimulada. Tengo 200 cabezas que necesito separar antes de la venta de otoño. Mis muchachos dicen que usted es la mejor del territorio. ¿Tomará el trabajo? Zoe lo dejó esperar un momento antes de responder, saboreando la escena. Edgar Thorne, pidiéndole ayuda. Cobro $10 por día para hatos grandes, señor Thorne, dijo ella, y tomará por lo menos 3 días con un hato de ese tamaño. Hecho, respondió él sin dudar. No fue sino hasta octubre que Zoe descubrió la historia completa de cómo Silver terminó en aquella subasta. Una fresca mañana otoñal, un hombre llamado David Redfield llegó a su rancho montando un hermoso semental negro. Tenía unos 50 años, con el rostro curtido de quien ha pasado la vida trabajando con ganado. Señora Campbell, dijo amable, soy David Redfield, del norte, cerca de Panca City. Creo que usted tiene un semental gris llamado Silver. El corazón de Zoe se hundió. ¿Acaso había comprado un caballo robado? ¿Venía a quitárselo? Sí, señor. ¿Hay algún problema? Redfield sonrió, suavizando su expresión seria. Ningún problema en absoluto. Solo quería conocer a la mujer que ha estado haciéndose tanta reputación con uno de mis caballos. ¿Su caballo? Así es, señora. Yo crié y entrené a Silver. Fue uno de los mejores cutting horses que he producido. Entonces, ¿por qué? Zoe no podía entender. ¿Por qué estaba en una subasta tan pequeña? ¿Por qué no lo vendió en privado por lo que realmente vale? La sonrisa de Redfield se desvaneció. Porque cometí un error, señora Campbell. Uno grave. Explicó que había enviado varios caballos a la subasta de Guthrie con su capataz, un hombre llamado Luis, que llevaba años trabajando con él. Las instrucciones eran claras. Vender 3 potros sin domar y una yegua retirada. Mantener a Silver en casa. Silver sería un regalo para su sobrino. Pero Luis había estado bebiendo, y confundió la documentación. Silver terminó cargado en el carro junto con los caballos de la subasta. Y cuando Redfield descubrió el error, ya era demasiado tarde. El caballo había sido vendido. Luis estaba destrozado, continuó Redfield. Lo despedí, aunque quizás solo debí descontarle el sueldo. Pero estaba tan furioso por perder a Silver que se detuvo, sacudiendo la cabeza. En fin, investigué quién lo compró, y eso me trajo hasta usted. Vine pensando en ofrecerle comprarlo de vuelta. Zoe apretó la barandilla del porche. Su corazón latía con fuerza. ¿Y ahora? Redfield miró hacia el potrero, donde Silver pastaba tranquilamente junto a Clover. Ahora veo que está exactamente donde debe estar. Llevo semanas escuchando historias sobre usted y Silver. Que es la mejor manejadora de ganado del territorio. Que ha construido un negocio exitoso. Que trabajan juntos como si hubieran nacido para ello. Se volvió hacia ella. Silver fue el más pequeño de su camada, señora Campbell. No era lo suficientemente grande para impresionar, ni lo bastante vistoso para venderse caro. Pero tenía más corazón, y más instinto para el ganado, que cualquier caballo que haya entrenado. Pensaba dárselo a mi sobrino, pero mi sobrino es un diletante que quiere un caballo para lucirse, no para trabajar. Él habría desperdiciado el talento de Silver. Zoe apenas podía respirar. Entonces, ¿no piensa llevárselo? No, señora. Creo en el destino. Y creo que Silver terminó exactamente donde debía, con alguien que lo necesita, y que lo valora por lo que es, no por cómo se ve. Un oleaje de alivio recorrió a Zoe, tan fuerte que tuvo que sentarse. Redfield metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Pero sí traje algo para usted. Los papeles de cría de Silver. Tiene líneas de campeones. Sí. Algún día quiere usarlo como semental, podría cobrar una buena tarifa.
Sería otra fuente de ingresos para usted. Para la primavera de 1904, la vida de Zoe había cambiado por completo. Había contratado a 2 peones y construido un nuevo granero, diseñado especialmente para alojar a los caballos que venían para reproducción. La reputación de Silver, tanto como caballo de trabajo como semental, crecía por todo el territorio de Oklahoma. Zoe había pagado todas sus deudas, arreglado la casa y ampliado su hato a 50 reses. Pero lo más importante, había encontrado su propósito. Tomó aprendices, enseñando a otras mujeres a trabajar el ganado, a leer los movimientos de un caballo, a construir una verdadera alianza entre humano y animal. En una época en la que se esperaba que las mujeres se quedaran en casa, Zoe se volvió conocida en todo el territorio como la mujer que podía hacer todo lo que un hombre hacía a caballo, y casi siempre, hacerlo mejor. Claro, el éxito no vino sin desafíos. Hubo hombres que la resentían, que difundían rumores sobre su carácter, que intentaron sabotear su negocio. Walter, el hermano de su difunto esposo, incluso intentó demandarla por la propiedad del rancho, alegando que su hermano jamás habría querido que una mujer lo dirigiera sola. Pero Zoe ya no era la misma. Aquella mujer desesperada en la subasta, derrotada y rota, había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había aprendido que, a veces, los peores errores llevan a las bendiciones más grandes. El juez desestimó la demanda de Walter en menos de una hora. Una cálida tarde de abril, Zoe estaba sentada en su porche, observando a Silver y a Clover pastar bajo el atardecer. A su lado estaba Lucy, la hija de su vecino, una joven de 16 años que llevaba meses aprendiendo con ella. Señora Campbell, dijo Lucy en voz baja. Mi papá dice que debería casarme en lugar de trabajar con caballos. Dice que no es propio de una joven. Zoe guardó silencio un momento, recordando aquel día en la subasta, todos los errores, y todos los milagros que la habían traído hasta ese punto. Lucy, déjame decirte algo. Hace 2 años pensé que mi vida había terminado. Creí haber cometido el peor error posible. Compré el caballo equivocado, o eso pensé. Todos podían ver que había sido un error ridículo. Yo estaba humillada, derrotada. Zoe señaló el rancho, el nuevo granero, a Silver pastando en paz. Pero ese caballo equivocado me salvó la vida. Me dio propósito, prosperidad, y la prueba de que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Pero tuvo suerte, protestó Lucy. Silver resultó ser valioso. Ahí es donde te equivocas, respondió Zoe con firmeza. Silver siempre fue valioso. Pero yo tuve que aprender a verlo. Tuve que dejar de fijarme en lo que creía necesitar y empezar a apreciar lo que ya tenía. Cada caballo tiene valor si te tomas el tiempo de descubrirlo. Cada persona tiene habilidades si le das la oportunidad de desarrollarlas. Luego miró directamente a Lucy. No dejes que tu padre, ni nadie, te diga quién debes ser. Eres lista, fuerte, y una de las mejores jinetes naturales que he visto. Si quieres trabajar con caballos, trabaja con caballos. El mundo está cambiando, Lucy. Nosotras lo estamos cambiando. Un año después, en junio de 1905, Zoe volvió a la subasta de Guthrie, pero esta vez como espectadora. Había traído a Lucy y a otras 2 aprendices para enseñarles cómo evaluar caballos, cómo detectar potencial más allá de lo evidente. Mira ese semental alazán, susurró una de las chicas, señalando a un caballo magnífico entrando al ruedo. ¿No es hermoso? Lo es, admitió Zoe. Pero observa cómo camina. ¿Ves cómo carga más su pata delantera izquierda? Podría ser una vieja lesión. Eso podría causar problemas después. ¿Y ese? Preguntó Lucy, señalando a una pequeña yegua alazana de aspecto simple. Zoe la observó con atención mientras la guiaban por el ruedo. Los ojos de la yegua eran brillantes, inteligentes. Sus movimientos, equilibrados pese a su tamaño pequeño. Cuando un ruido fuerte asustó a varios caballos, ella apenas se movió. Buen temperamento, murmuró Zoe. Ojos listos, buenos movimientos. En las manos correctas, podría ser algo especial. La puja comenzó en $12. Zoe estuvo a punto de levantar la mano, pero vio a Lucy mirando a la yegua con un anhelo transparente. ¿Por qué no pujas tú, Lucy? ¿Yo? Pero, no tengo ese dinero. Yo te presto, dijo Zoe con una sonrisa. Considéralo una inversión en tu educación. Si la yegua resulta buena, me lo pagas después. Y si no, lo resolveremos juntas. Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas. Señora Campbell, no puedo. Sí puedes, dijo Zoe, con la misma voz firme y suave que la vida le había formado.
Y lo harás. Harás. Ahora, puja por esa yegua antes de que alguien más se la lleve. La mano de Lucy se levantó de inmediato, temblorosa. La puja fue ligera. La mayoría de la gente esperaba a los caballos más llamativos que aparecerían más tarde en la subasta. En cuestión de minutos, Lucy había comprado a la pequeña yegua alazana por $16. Mientras sacaban a la yegua del corral de subastas, Lucy no dejaba de mirar hacia atrás a Zoe, con una mezcla de asombro, miedo y alegría, todo revuelto en su rostro. ¿Y si me equivoqué?, susurró. ¿Y si no es lo que esperaba? Zoe sonrió, recordando aquel caluroso día de junio, 2 años atrás. Recordando su propia desesperación, su propio dolor. Recordando cómo el peor momento de su vida se convirtió en lo mejor que jamás le había ocurrido. Entonces puede ser el mejor error que jamás hayas cometido, respondió. A veces, el caballo equivocado es exactamente el correcto. Solo necesitas tener paciencia para descubrir por qué. Para 1907, cuando Oklahoma obtuvo su condición de estado, Zoe Campbell era dueña de la operación de entrenamiento de caballos y manejo de ganado más exitosa de toda la región. Silver había engendrado docenas de potros, creando una línea de sangre conocida por su inteligencia, resistencia y talento natural para el ganado. Pero su mayor legado no fueron sus crías. Fue la mujer que ayudó a formar. Una mujer que tomó un error devastador y lo convirtió en triunfo. Que transformó $40 y un sueño roto en un negocio próspero y en una vida nueva. Silver vivió hasta los 23 años, pasando sus últimos días en una jubilación tranquila, pastando en el mismo potrero que vio por primera vez aquella tarde lejana, cuando una mujer desesperada lo llevó a casa creyendo que había arruinado su vida. Y tal vez sí había arruinado su vida anterior. La vida de limitaciones, de miedo, de jugar pequeño y mantenerse segura. Pero en su lugar, construyó algo muchísimo mejor. Con los años, Zoe solía decirles a sus aprendices: el universo sabe mejor que nosotros lo que realmente necesitamos. Creemos que necesitamos seguridad, previsibilidad, el camino fácil, pero en realidad necesitamos el desafío que nos obliga a crecer. La sorpresa que rompe nuestras expectativas. El error que revela quiénes somos capaces de llegar a ser. Confía en el camino, decía, de pie en el granero que Silver la había inspirado a construir, rodeada de caballos y de mujeres cuyas vidas habían cambiado gracias a él. Incluso cuando, y especialmente cuando, las cosas no salen como planeas, ese giro equivocado puede ser el camino correcto desde el principio. Si la historia de Zoe te inspiró, me encantaría saber de ti. Cuéntame un momento en el que tu peor error se convirtió en tu mayor bendición. A veces, todos necesitamos recordar que nuestros peores momentos pueden transformarse en nuestros más grandes milagros. Solo tenemos que seguir avanzando y mantenernos abiertos a los regalos inesperados que la vida trae. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras de coraje, resiliencia y bendiciones inesperadas. Activa la campanita para no perderte ningún video, y dime en los comentarios qué tipo de historias te gustaría escuchar después. Y recuerda, a veces, el caballo equivocado es exactamente el correcto. Confía en tu camino.